A veces nos sentimos como adultos un poco frustrados porque sentimos que hemos tomado mucho tiempo para aprender un idioma y resulta que al final, después de muchos años, nos damos cuenta que no ha sido tan fácil. Desafortunadamente, la pedagogía regular a la que todos hemos sido expuestos, lo primero que nos enseñan es gramática, luego nos ponen a escribir, luego nos ponen a leer y luego por último nos ponen a hablar. Definitivamente, si comparamos este método con el método natural de una persona, pues es un poco diferente. ¿Cuál es el método natural? Un bebé nace, los primeros 6 meses de su vida está escuchando, solamente escuchando, absorbiendo todo lo que hay a su alrededor y luego empieza ya cuando se siente con confianza, empieza a tratar de imitar esos sonidos. Es decir, lo primero que desarrolla es el listening, luego empieza a hablar, va puliendo su habla, va mejorando su habla, alrededor tiene personas que le van corrigiendo y luego ya una vez entra al colegio, entonces los niños empiezan a leer y le empiezan a escribir. Y la gramática obviamente viene mucho después, aunque la gramática realmente de manera natural se fue aprendiendo. Esa es la manera como nosotros necesitamos empezar a aprender. Como nosotros en nuestro cerebro ya tenemos un código determinado, para nosotros es mucho más fácil que para un niño porque nosotros tenemos efectivamente un código que es muy similar al que vamos a utilizar. Digo muy similar porque nosotros ya sabemos el abecedario, nosotros sabemos cómo construir unas frases, independiente que en inglés hayan ciertas cosas que se hagan diferente. Ya hemos hablado de memorización, hemos hablado de listening. Este video está enfocado en reading. Vamos a hablar de un reading activo. Tengo muchos estudiantes que me dicen que ellos leen y escriben muy bien. ¿Qué pasa? La lectura la aprendieron en su casa, la aprendieron mm, de manera individual. No necesitaban ningún feedback, no necesitaban que nadie a su alrededor les dijera que estaba bien o te equivocaste o no tienes ni idea de esa palabra. Sencillamente, cuando estuvieron leyendo, no entendían una palabra, la buscaban en el diccionario, rayaban, escribían, hacían diferentes cosas para poder entenderla y se tomaron el tiempo. Muchas veces dejaron esos libros, otras veces volvieron a intentarlo y lo intentaron tantas veces que encontraron la manera para poder encontrar el significado y poder entender a grosso modo de lo que se trata la lectura. Cuando yo hablo de reading en voz alta me va a ayudar para identificar palabra por palabra porque yo voy a tener que pronunciar. Esto funciona como cuando tú vas a atravesar un camino donde no hay un sendero determinado. ¿Qué pasa? Que tú caminas la primera vez y te fuiste. Si después vas a volver a caminar por ese mismo lugar, posiblemente no veas las huellas. Pero si caminas 2, 3, 4, 5 veces, seguramente vas a empezar a dejar huella. Lo mismo funciona en el cerebro. Entonces necesitamos es dejar esa huella. El siguiente paso es leer utilizando o un esfero o un lápiz o el dedo. Cuando tú estás leyendo en español, cada vez que tú lees algo, tú empiezas a crear una historia dentro de tu cerebro. Entonces, ahí es cuando realmente estás comprendiendo. Cuando tú no logras hacer la historia dentro de tu cerebro, crear la casa de la que están hablando o el personaje, tú realmente no estás comprendiendo. Si yo trato de seguir el dedo al mismo tiempo que voy sacando mi sonido, de no hacer palabras cortadas, queremos leer bien. Y leer bien es pronunciar bien, pero entonces nos enfocamos en la pronunciación, pero no en entender. Cuando empezamos a hacer la práctica de leer en voz alta, estamos introduciendo dentro del cerebro el nuevo código, entrenando a mis músculos a hablar, practicando, escuchándome, escuchando lo que yo estoy leyendo, no me voy a perder de ninguna palabra. Y hagamos una lectura como cuando estamos hablando. Cuando estamos hablando, nosotros no hablamos cortado, nosotros hablamos, puede que hayan unas personas que hablen un poco más despacio y puede que hayan unas personas que hablan mucho más rápido. La siguiente estrategia es enfocar el tubo de PVC. Esta herramienta es sencillamente para que nosotros nos escuchemos y como estamos leyendo, vamos a estar escuchándonos a nosotros mismos hablando en una secuencia y eso es muy importante para nuestro cerebro porque le empieza a identificar y a retener de mejor manera. Si no lo quieres hacer con el tubo, también lo puedes hacer, grabas tu voz
El secreto de grabar la voz no es solamente grabarla, es escucharlo. Es que después lo escuches y después te vas a dar cuenta, esto suena como muy forzado o como muy fuerte. Empiezas a entender, a darte tu propio feedback, porque efectivamente, cuando tú hablas acá con un hispano, tú te das cuenta que le entiendes mucho. Nosotros tenemos una manera como nosotros nos expresamos y decimos, oh, esta persona es colombiana, esta persona es de Venezuela, esta persona es de diferentes países del mundo. Por eso es tan importante que te escuches, porque al escuchar vas a saber qué es lo que tú quieres cambiar. Y por último, ten a la mano siempre un diccionario. En el diccionario vas a encontrar dos cosas. Uno, la traducción en tu lenguaje. ¿Por qué? Porque es un sistema rápido. El cerebro no tiene que empezar a pensar gato, el animal que tiene cuatro patas, que le gusta la leche, que hace miau. No, sencillamente a ti te dicen gato en español y tú ya entendiste cat. Ok, de una, ya sabes cuál es la traducción. Y la otra cosa que es importante en el diccionario es el transliteration. Transliteration es en la mayoría de los diccionarios, tú te das cuenta que hay unos símbolos que dice la palabra cómo se pronuncia. Empiezas a identificar cómo se pronuncian las palabras. Empiezas a tener patrones, patrones que te van a ayudar a ti, que ya sé que en esta palabra la A se pronuncia como una E y tiene un signo diferente y si yo la vuelvo a ver ya voy a entender ese signo. Esos son los tips para mejorar el reading. La idea es que hagas lo mismo con cada uno de los módulos, de las partes de lo que tú quieres aprender. Acuérdate, vamos a seccionar por grupos cómo vamos a aprender las cosas. Pero si a cada una de esas secciones le aplicamos los ejercicios de listening, le aplicamos los ejercicios de memorización, le aplicamos la lectura y por último le aplicamos los ejercicios de escritura, va a quedar muy fuerte grabado en nuestro cerebro. Y la siguiente vez, cuando estemos haciéndolo con otro módulo, como vamos a utilizar el mismo método, nos vamos a estar acordando y vamos a estar reforzando todo lo que hemos aprendido. Así, efectivamente, nos va a funcionar y no se nos va a olvidar. Vamos a pasar el test y vamos a aprender inglés de por vida.